Una ruptura tan profunda ocurrió entre Abraham y su padre que el Eterno tuvo que separarlos definitivamente para cumplir su promesa celestial. Esta no fue una coincidencia insignificante, representó una quiebra decisiva repleta de simbolismo trascendental. Pero ¿cuál sería el motivo por el cual el soberano haría esto con el progenitor del patriarca de la fe? Esta separación no ocurrió por casualidad o como una simple prueba de obediencia. Detrás de esta decisión divina existe una verdad que permaneció oculta por milenios, enterrada en las capas más profundas de la narrativa bíblica. Lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu comprensión sobre los fundamentos de la fe abrahámica y revelará por qué algunos vínculos familiares deben ser cortados para que el propósito divino se manifieste plenamente. En este material descubrirás el motivo preciso de esta separación, desvelado en las entrelíneas de los textos sagrados. Y cuando entiendas quién era Taré verdaderamente, qué representaba y por qué el Eterno no permitió que siguiera con Abraham, toda la narrativa ganará claridad absoluta. Los estudiosos de las Escrituras por siglos debatieron sobre los detalles aparentemente insignificantes en las genealogías bíblicas, pero pocos lograron captar la importancia monumental de lo que estaba sucediendo tras bambalinas de esta historia. El nombre Taré no es solo un registro histórico, es una clave que destraba misterios ancestrales sobre adoración, lealtad y los conflictos espirituales que definen nuestro camino de fe. La historia se inicia en este punto, con una división que alteró todo eternamente. Esta no es solo una narrativa sobre migración geográfica o cambio de residencia. Es el relato de una guerra espiritual que determinó el destino de naciones enteras. Cada paso que Abraham dio, lejos de su tierra natal, representó una victoria sobre fuerzas ancestrales que intentaban impedir el cumplimiento de la promesa divina. ¿Ya reflexionaste sobre por qué el Omnipotente instruiría a Abraham a dejar incluso la residencia paterna? No solo el territorio, no solamente los familiares, sino específicamente el hogar de su progenitor. Es precisamente aquí donde se inicia una narrativa olvidada. La orden divina fue extremadamente específica e intencional. Cada elemento mencionado, tierra, parentela y casa paterna, representaba una capa diferente de influencia que necesitaba ser abandonada. El hogar paterno no era solo una dirección física, sino el epicentro de tradiciones, creencias y prácticas que impedirían a Abraham cumplir su destino como padre de muchas naciones. En Génesis 11, 26, 32, las Escrituras nos presentan a Taré, el progenitor de Abraham. Y si imaginabas que ese nombre estaba ahí solo para completar un linaje genealógico, prepárate, pues lo que se oculta detrás de este hombre desvela uno de los contrastes más impactantes en toda la cronología de la fe. Los registros antiguos nos revelan que Taré no era simplemente un pastor nómada o comerciante común de su época. Estaba profundamente conectado a sistemas de adoración que conflictuaban directamente con la revelación que Abraham estaba a punto de recibir. Cuando comprendas la verdadera identidad espiritual de Taré y su influencia sobre la familia, entenderás por qué la separación no fue opcional, sino absolutamente necesaria para la preservación del plan divino. Taré aparece en las Escrituras como un padre con 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. Habitaba en Ur de los Caldeos, una metrópoli antigua y próspera, pero espiritualmente corrupta. Y aquí empezamos a ver las capas de esta narración. Taré no era simplemente el padre de un gran patriarca. Era el hombre del cual Dios separaría al padre de la fe. Fascinante, ¿verdad? Observa la profundidad de estas palabras. Dios no solo llamó a Abraham, lo apartó. Y esa separación comienza con una revelación velada en los versículos finales de Génesis 11. Taré vivió 205 años. Parece mucho,
Pero las Escrituras no registran ninguna obra espiritual significativa de su parte. Al contrario, pronto veremos que su influencia estuvo más conectada con la idolatría de su generación que con la fe verdadera. Ahora reflexiona sobre esto. ¿Por qué el nombre de Taré es recordado únicamente por ser el padre de alguien? ¿Por qué no hay promesa para Taré? ¿Por qué su jornada se corta incluso antes de que comience el verdadero viaje espiritual? ¿Quién era Taré? Es una pregunta que esconde otra más grande. ¿Qué había en él que Dios quería que Abraham dejara atrás? Antes de que Dios prometiera una tierra, un linaje o una bendición, hizo algo decisivo. Apartó a Abraham de la idolatría. Y aquí es donde la Biblia, con toda su precisión, revela un detalle crucial frecuentemente ignorado en lecturas superficiales, pero que cambia completamente la comprensión de la narrativa. Mira lo que dice Josué 24:2. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y servían a dioses extraños. Sí, Taré era idólatra, un adorador de dioses ajenos. Esto es más que un dato histórico, es el corazón de la separación. Ahora piensa conmigo, ¿cómo podría Dios construir un pueblo apartado, santo, consagrado a su nombre, a partir de un hombre atado a los ídolos? La idolatría de Taré no era solo una práctica cultural, era un bloqueo espiritual, un contraste tajante entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la revelación, entre Taré y Abraham. Y aquí empieza a tener sentido por qué Dios separó a Abraham de su padre. Lo que estaba en juego era más que un cambio de dirección, era un cambio de reino. Abraham tenía que romper con la raíz de la idolatría para experimentar el plan de Dios, recibir la promesa y verdaderamente convertirse en el padre de la fe. Y eso no podía suceder mientras estuviera bajo la sombra de Taré, rodeado de una estructura espiritual contaminada. ¿Has considerado alguna vez que la historia de Abraham no comienza con fe, sino con separación, con ruptura, con una decisión radical de decir no a lo que su padre representaba espiritualmente? La historia olvidada de Taré no está olvidada por casualidad. Está silenciada en las Escrituras, precisamente para resaltar lo que necesitaba ser dejado atrás. Y cuando la Biblia dice poco, habla en voz alta. Ahora que sabemos que Taré era idólatra, necesitamos entender el ambiente espiritual donde vivió y crió a sus hijos. Ese ambiente se llama Ur de los Caldeos, mencionado directamente en Génesis 11:28. A primera vista, parecía una ciudad impresionante, estructurada, adinerada, culturalmente avanzada. Pero espiritualmente era un campo minado, un centro de adoración pagana marcado por la veneración de cuerpos celestiales, especialmente el dios Lunasin. Sí, la familia de Abraham vivía en un sistema que no solo toleraba la idolatría, la institucionalizaba. Ahora imagina el peso de eso. Un lugar donde la idolatría era la religión oficial y donde el padre de Abraham servía a esos dioses. Se vuelve más fácil entender por qué Dios separa a Abraham de este escenario. ¿No es así? Esto no era solo un cambio de dirección, era una cirugía espiritual. Ur representaba una cultura que exaltaba lo visible y negaba lo invisible, un mundo que construía torres para alcanzar el cielo con sus propias manos, como la Torre de Babel, y rechazaba la soberanía de un Dios invisible y todopoderoso. Es en este contexto que Dios inicia su plan de redención. Toma a un hombre de dentro de una cultura completamente corrompida y le dice: sal de ahí. Y ese hombre era el hijo de Taré. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar.
¿Ves cómo esto intensifica aún más la decisión divina de separar a Abraham de su padre? No se trataba solo de distancia física, se trataba de cortar raíces. Dios no iba a plantar el pacto con Abraham en suelo infértil. Necesitaba sacarlo de su tierra, de su cultura, de la idolatría bíblica que su padre abrazaba, para que lo nuevo pudiera nacer en terreno limpio. Aquí yace una de las partes más intrigantes de la historia de Taré en la Biblia, y quizás una de las más pasadas por alto por lectores desatentos. En Génesis 11:31 leemos algo sorprendente. Y tomó Taré a Abram su hijo, y salieron con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Espera, ¿el plan era Canaán? Sí. ¿Y quién inició el viaje? Taré, el padre de Abraham. Y aquí es donde comienza un giro teológico que necesitas entender. La separación entre Abraham y Taré no comenzó con la obediencia de Abraham, comenzó con la obediencia interrumpida de Taré. ¿Has considerado alguna vez que Taré comenzó el sendero hacia la promesa, pero no lo completó? Salió de Ur de los Caldeos, pero se detuvo en Harán. Y esa parada no fue solo geográfica, fue espiritual. Harán era una ciudad comercial, pero también profundamente involucrada con el mismo tipo de idolatría bíblica que cultivaba Ur. En otras palabras, Taré salió de Egipto, pero Egipto no salió de él. Fascinante, ¿verdad? El hombre que engendró al patriarca de la fe es el mismo que no terminó el viaje que comenzó. Y esto nos ayuda a entender por qué Dios separó a Abraham de su padre. Taré llevaba consigo los ídolos, el pasado y el peso de una cultura que Dios quería cortar de raíz. E incluso, mientras comenzaba el viaje hacia la promesa de Dios, se estableció en un lugar que aún mantenía los mismos lazos espirituales del lugar de donde había venido. Es como si Taré hubiera dado el primer paso, pero su corazón permaneciera atado a lo que había dejado atrás. Y Dios, que ve todo, sabía que no se puede construir una nación santa sobre cimientos quebrados. Por eso, lo que parecía un simple desvío de ruta era en realidad el escenario donde Dios marcó el punto de inflexión. Cuando Taré se detuvo, Dios preparó a Abraham para seguir adelante. El momento decisivo en la narrativa llega con una instrucción que no solo cambia el curso de la historia, sino que inaugura una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. Génesis 12:1 dice: «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Este mandato no es meramente un llamado geográfico, es profundamente espiritual. Lleva dentro de sí el corazón del plan redentor de Dios, el punto de ruptura con el sistema antiguo. Es como si el Señor estuviera diciendo: para que la promesa comience, todo lo que te ate a lo viejo debe terminar. Y por eso la frase, la casa de tu padre, aparece con tanto énfasis, porque ahí, en ese ambiente familiar, había algo que necesitaba ser dejado atrás: Taré. Esto no se trataba de un conflicto personal entre padre e hijo. Era algo mucho mayor. Dios mismo decretando una separación espiritual entre Abraham y lo que Taré representaba. Como vimos en Josué 24:2, el padre de Abraham servía a otros dioses y su influencia aún pesaba en el camino de su hijo. La idolatría no era un hábito privado, era una cultura de herencia. Y Dios sabía que la fe no se desarrolla en suelo contaminado. La casa de Taré era más que un hogar, era un símbolo de todo lo que Dios quería purificar en el nuevo linaje que emergiría a través de Abraham. Por eso, el mandato divino es triple: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Es como una poda profunda hecha por Dios, removiendo todo lo que pudiera interferir con el pacto con Abraham. Él no solo necesitaba ser separado, necesitaba ser santificado. Y esa santificación comenzó con un abandono total de la estructura antigua. ¿Ves cómo el texto revela esto con precisión?
Es como si Dios estuviera estableciendo los pilares de la fe de Abraham a través de la negación completa de su origen natural. En lugar de heredar, tendría que creer. En lugar de seguir los pasos de su padre, tendría que caminar con Dios, incluso sin saber a dónde iba, porque el lugar de la promesa no era geográfico, era espiritual. Y para llegar ahí, lo viejo tenía que morir. Este mandato era innegociable. Era el Creador mismo limpiando el terreno para comenzar la historia de su pueblo. Y todo comienza con ese imperativo divino: vete. En otras palabras, sepárate. Y ahí yace la respuesta que el título de nuestro video demanda explorar. ¿Por qué Dios separó a Abraham de su padre? Porque la promesa no podía coexistir con la idolatría. La obediencia no podía crecer bajo la sombra de la tradición. Y el plan eterno de Dios requería desde el principio una fe dispuesta a dejarlo todo atrás, incluso al Padre. A esta altura de la narrativa, es imposible ignorar el contraste tajante que la Biblia traza entre Taré y Abraham. Por un lado, tenemos a un hombre que sí salió de Ur de los Caldeos, pero se detuvo en Harán, aún rodeado de las prácticas espirituales del pasado. Por el otro, un hijo que escuchó la voz de Dios, fue llamado y tuvo fe suficiente para romper con todo lo que conocía. Estamos viendo dos senderos opuestos: estancamiento y obediencia. Este contraste no es accidental, es teológico. Las Escrituras presentan a Taré como la herencia humana y a Abraham como el comienzo de la herencia divina. Uno representa lo que debe ser dejado atrás, el otro lo que debe comenzar. El primero vive bajo el peso de una cultura idólatra. El segundo es llamado a ser el padre de una nación santa. Es como si la Biblia estuviera diciendo: ¿quieres entender qué es la fe? Mira a Abraham, pero comprende lo que tuvo que dejar atrás. Y lo que dejó atrás no era poca cosa. Dejó su tierra, sí, pero también su cultura, sus costumbres, su seguridad y, lo más importante, la influencia de Taré. Porque por más que Taré hubiera iniciado el viaje, su vida estuvo marcada por la idolatría bíblica y una incapacidad espiritual para obedecer hasta el final. Dios no solo llamó a Abraham a una nueva tierra, lo llamó a un nuevo nivel de obediencia donde la influencia del Padre ya no pudiera dictar sus pasos. Nota que el llamado de Dios no era solo ir, sino salir. ¿Salir de dónde? De la sombra de Taré, de una mentalidad que comienza pero no termina, de una religiosidad que adora pero no al Dios verdadero, de un linaje que necesitaba ser reiniciado por la fe. Y este es el tipo de separación que no se hace con los pies, sino con el corazón. Hay lugares en la Biblia que son más que simples puntos en un mapa, son símbolos espirituales. Harán es uno de esos lugares. En Génesis 11:31 vemos que Taré salió de Ur de los Caldeos con la intención de ir a Canaán, pero se detuvo en Harán. Y es precisamente ahí donde el viaje se enfría, la promesa se duerme y el progreso espiritual se interrumpe. Harán es la tierra de las buenas intenciones que nunca se convierten en obediencia plena. Harán representa el punto medio, el casi, el está bien así. Taré sí salió del ambiente pagano de Ur, pero cuando llegó a Harán encontró un lugar cómodo, culturalmente similar a lo que había dejado atrás. Un lugar donde no tendría que enfrentar las incertidumbres de la fe, pero donde tampoco podría vivir las promesas de Dios. Y ahí se detuvo, ahí murió. Ahora piensa conmigo, lo que Harán fue para Taré, también pudo haber sido para Abraham. Y eso es exactamente por qué Dios interviene. Porque Harán no era Canaán. Harán era una distracción, una zona de confort. Y si Abraham hubiera permanecido ahí, la promesa de Dios nunca se habría cumplido. Harán, en la narrativa bíblica, simboliza lo que aún debe ser dejado atrás, incluso después de que Ur se haya ido. La separación entre Abraham y Taré se vuelve aún más clara aquí. Taré no murió en Ur, murió en Harán, y esto revela algo teológicamente profundo.
incluso después de salir del mundo, aún corremos el riesgo de detenernos antes de alcanzar el propósito. Dios necesitaba que Abraham fuera más allá, que no heredara el patrón de su padre, que no repitiera el error de detenerse donde su padre se detuvo. Fascinante, ¿verdad? Porque ahora vemos que Harán se convierte en la frontera entre lo viejo y lo nuevo, un punto decisivo, un lugar donde Dios espera la próxima elección. Y es precisamente aquí que la Biblia comienza a cambiar su enfoque. Taré desaparece del texto y Abraham, finalmente libre de la sombra de su padre, está listo para escuchar el ve definitivo de Dios. La narrativa llega a un momento de silencio. Génesis 11:32 lo registra simplemente. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero este versículo aparentemente discreto carga una de las transiciones más significativas de toda la teología del Génesis. La muerte de Taré no es solo el final de una vida, es el final de una era. Con ella se abre el camino para el cumplimiento del plan de Dios en la vida de Abraham. Inmediatamente, en el siguiente versículo, Génesis 12:1, Dios habla directamente a Abraham. No más interferencias, no más influencias persistentes. Ahora es solo Dios y el hombre que Él eligió. La promesa de Dios, que había estado esperando en silencio, ahora encuentra espacio para florecer. Y no es casualidad, porque la separación de Abraham y Taré no estaba completa hasta que la figura paterna, con todo lo que representaba, fuera removida del viaje. Aquí es donde la fe de Abraham verdaderamente comienza, no cuando salió con su padre, sino cuando decidió continuar sin él. Taré, quien inició el viaje, no vio la promesa. Abraham, quien obedeció el llamado, vio la tierra y recibió el pacto. La muerte de Taré, en este contexto, representa el corte final del pasado, de la idolatría, de los caminos incompletos, del peso de una herencia espiritual que Dios no quería perpetuar. Y esto nos muestra claramente por qué Dios separó a Abraham de su padre. La promesa requería pureza, la obediencia requería valor, y la fe requería caminar solo con Dios. Cuando Taré muere, no es solo el padre quien parte, es el último eslabón con el sistema antiguo el que se rompe. Y entonces Dios habla. La tierra prometida yace ante Abraham. Lo que fue dejado atrás ahora tiene sentido. Y la historia olvidada de Taré termina exactamente donde comienza la historia eterna de la fe. Pero la historia no termina aquí. Hay dimensiones más profundas que necesitas descubrir sobre esta separación divina, porque cuando Dios apartó a Abraham de su padre, no solo lo estaba liberando de la idolatría presente, lo estaba protegiendo de un legado espiritual que podría haber destruido el futuro de toda la humanidad. ¿Sabías que la familia de Taré no era una familia cualquiera en Ur de los Caldeos? Eran parte de la élite religiosa, conectados directamente con los sistemas de adoración más poderosos de la época. En los textos arqueológicos descubiertos en Mesopotamia, encontramos evidencia de que la familia de Taré tenía vínculos con los templos Sigurat, esas torres escalonadas que servían como centros de adoración astronómica. Y esto explica por qué el llamado de Dios a Abraham fue tan radical y urgente. Y imagina por un momento, Abraham no solo estaba siendo llamado a dejar una casa, estaba siendo llamado a romper con una dinastía espiritual que se remontaba a generaciones de sacerdotes paganos. Aquí es donde las Escrituras revelan algo fascinante que la mayoría de los lectores pasan por alto. En Génesis 11, la genealogía de Sem hasta Abraham no es solo una lista de nombres, es un mapa espiritual que muestra cómo la idolatría se fue infiltrando gradualmente en el linaje elegido. Mira esto, desde Noé hasta Abraham, cada generación vivió menos años que la anterior. Noé vivió 950 años, Sem 600, Arfaxad 438, y así sucesivamente hasta llegar a Taré con 205 años,
y Abraham con 175. ¿Casualidad? En absoluto. Es la evidencia bíblica de cómo el alejamiento de Dios acorta la vida y cómo la idolatría corrompe incluso el ADN espiritual de una familia. Taré representa el punto más bajo de esta degradación espiritual antes del renacimiento que vendría a través de Abraham. Por eso Dios tuvo que intervenir de manera tan drástica. ¿Sabías que el nombre Taré tiene un significado profético que revela exactamente por qué Dios tuvo que separar a Abraham de él? En hebreo, Taré significa demora o el que tarda. Y esto no es una coincidencia lingüística, es una revelación divina. Taré literalmente encarna el obstáculo que retrasaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Cada día que Abraham permanecía bajo la influencia de su padre era un día más que la redención de la humanidad se retrasaba. Cada momento en Harán era tiempo perdido del plan eterno de Dios. Y aquí vemos la urgencia divina. No se trataba solo de la salvación de Abraham, se trataba de la salvación del mundo entero que dependía de que ese hombre obedeciera completamente. Ahora viene una revelación que cambiará tu perspectiva sobre toda esta historia. Ur de los Caldeos no era solo una ciudad idólatra cualquiera, era el centro neurálgico de la rebelión que comenzó en Babel. Cuando Dios confundió las lenguas en Babel, los pueblos se dispersaron, pero la esencia de esa rebelión se concentró en ciertos lugares. Ur de los Caldeos se convirtió en el laboratorio donde se perfeccionó la adoración astronómica que desafiaba directamente la autoridad de Dios. Los caldeos no solo adoraban a los astros, creían que podían manipular el destino humano a través de la astrología y la magia. Era la continuación sofisticada de la arrogancia de Babel. Hagámonos un nombre se había convertido en controlemos nuestro destino. Y Taré no era solo un participante pasivo en este sistema, era un facilitador activo. Las tradiciones rabínicas nos cuentan que Taré era fabricante de ídolos, pero las evidencias arqueológicas sugieren algo aún más profundo. Era un intérprete de los astros, un consejero espiritual que ayudaba a las personas a conectar con los poderes cósmicos. ¿Puedes ver ahora por qué la separación de Abraham no podía ser gradual? Era una operación de rescate cósmico. Las tradiciones judías preservan detalles fascinantes sobre el conflicto entre Abraham y Taré, que las escrituras solo insinúan. Según el Midrash, Abraham comenzó a cuestionar los ídolos de su padre desde muy joven, llegando incluso a destruir los ídolos de la tienda familiar. Pero aquí está el detalle crucial. Cuando Abraham confrontó a su padre sobre la falsedad de los ídolos, Taré no solo se negó a escuchar, lo denunció ante el rey Nimrod. Sí, leíste bien, el mismo Nimrod que construyó la Torre de Babel, el mismo que representaba la rebelión organizada contra Dios, y fue el propio padre de Abraham quien lo entregó a este tirano. Esto añade una dimensión completamente nueva a la separación divina. No se trataba solo de diferencias religiosas, se trataba de una traición familiar que puso en peligro la vida del futuro padre de la fe. Según las tradiciones históricas, cuando Taré entregó a Abraham a Nimrod, este último decidió ponerlo a prueba. Le dio dos opciones: adorar a los ídolos o ser arrojado a un horno ardiente. Abraham eligió el fuego. Y aquí está el milagro que prefigura toda su vida de fe. Dios lo libró de las llamas. El mismo Dios que más tarde le pediría que sacrificara a Isaac, ya había demostrado su fidelidad salvando a Abraham del fuego de la persecución. Esta experiencia no solo consolidó la fe de Abraham, también demostró públicamente que el Dios de Abraham era más poderoso que todos los dioses de Mesopotamia juntos. Pero lo más impactante es esto. Mientras Abraham era liberado milagrosamente del fuego, su hermano Harán, que había vacilado entre apoyar a Abraham o mantenerse neutral, también fue arrojado al fuego y murió. ¿Recuerdas que Génesis 11:28 dice que Harán murió en presencia de Taré, su padre?
Ahora entiendes el contexto completo. Harán murió porque no tuvo el valor de tomar una posición clara, mientras que Abraham vivió porque confió completamente en Dios. Esta tragedia familiar reveló algo profundo sobre la naturaleza de la fe. No existe la neutralidad cuando se trata de obedecer a Dios. O estás completamente con Él, o estás contra Él. Taré vio morir a un hijo por la vacilación y vio al otro ser librado por la fe absoluta. Y aún así, no cambió su corazón. Esto nos muestra que la separación de Abraham no fue una decisión precipitada de Dios, fue el resultado de años de oportunidades desperdiciadas por parte de Taré. Cuando finalmente Taré decidió salir de Ur con Abraham, no lo hizo por revelación divina, lo hizo por presión social. Después del milagro del fuego, era imposible seguir viviendo en Ur. Pero su corazón nunca abandonó realmente el sistema que había servido toda su vida. El viaje de Ur a Harán no fue solo geográfico, fue profético. Representaba el camino que toda la humanidad tendría que recorrer, salir de la rebelión, Ur, para llegar a la promesa, Canaán, pero con la tentación constante de detenerse en el punto medio, Harán. Taré eligió el punto medio. Abraham eligió la promesa completa. Aquí descubrimos una diferencia crucial que explica por qué Dios separó a Abraham de su padre. Taré salió de Ur por circunstancias externas. Abraham fue enviado por revelación divina. Cuando sales por circunstancias, puedes detenerte cuando las circunstancias mejoran. Cuando eres enviado por Dios, no puedes detenerte hasta completar la misión. Taré se detuvo en Harán porque encontró un lugar cómodo, donde podía mantener sus conexiones espirituales con el pasado sin enfrentar la persecución del presente. Abraham continuó hacia Canaán porque tenía una cita divina que cumplir. Pero la historia tiene otro giro fascinante. Aunque Abraham se separó de su padre, llevó consigo a su sobrino Lot. Y aquí vemos que la influencia de Taré no desapareció completamente, simplemente cambió de generación. Lot había crecido bajo la influencia de Taré y había absorbido la mentalidad de buscar siempre el beneficio material sobre la bendición espiritual. Cuando llegó el momento de separarse de Abraham, ¿qué hizo? Eligió Sodoma por su prosperidad material, exactamente como Taré había elegido Harán por su comodidad. Esto nos enseña que la separación de las influencias familiares negativas no es un evento único. Es un proceso continuo que requiere vigilancia constante. Cuando Abraham finalmente obedeció completamente el llamado de Dios, no solo dejó atrás a su padre físicamente, dejó atrás toda una cosmovisión, toda una manera de relacionarse con lo divino. En Ur, la religión era transaccional. Si hago esto, los dioses me darán aquello. En Canaán, Abraham tuvo que aprender a caminar por fe. Aunque no vea el resultado, confío en las promesas de Dios. Pero profundicemos más en esta transformación radical. En Ur de los Caldeos, Abraham había crecido rodeado de zigurats imponentes, templos escalonados que se alzaban hacia el cielo como montañas artificiales. Cada uno de estos templos representaba una deidad específica. Nana, el dios luna, Enlil, el dios del viento, Marduk, el dios supremo de Babilonia. La mentalidad mesopotámica era profundamente materialista. Los dioses necesitaban ser alimentados diariamente con sacrificios, necesitaban ser vestidos, necesitaban ser entretenidos. Era un sistema religioso basado en el temor y la manipulación. Si no cumplías con los rituales exactos, los dioses te castigarían con enfermedades, sequías o invasiones enemigas. Taré no solo era un adorador de ídolos. Según las tradiciones judías, era un fabricante de ídolos. Imagine la ironía. El padre de la fe ganándose la vida creando objetos de adoración falsa. Cada día, Taré moldeaba dioses de arcilla, los horneaba en el fuego, los pintaba con colores brillantes y los vendía a personas que buscaban desesperadamente algo en qué creer.
Pero ¿qué significa realmente ser un fabricante de ídolos? No es solo crear estatuas, es crear sistemas de pensamiento que ponen algo creado en el lugar del creador. Taré no solo fabricaba ídolos físicos, fabricaba mentalidades idólatras, enseñaba a las personas que podían controlar lo divino a través de rituales, que podían comprar el favor de los dioses con sacrificios costosos. Esta transformación no fue instantánea. Incluso después de llegar a Canaán, Abraham tuvo momentos de debilidad, donde volvió a los patrones de pensamiento de su padre. Cuando mintió sobre Sara en Egipto, estaba usando la astucia humana en lugar de confiar en la protección divina. Analicemos más profundamente estos momentos de retroceso. La primera vez que Abraham mintió sobre Sara fue en Egipto. Génesis 12, 10, 20. Había una hambruna en Canaán, y en lugar de esperar en Dios, Abraham tomó el asunto en sus propias manos y descendió a Egipto. Aquí vemos el primer indicio de que la influencia de Taré aún estaba presente en su mente. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. ¿Por qué mintió Abraham? Porque en ese momento revirtió a la mentalidad de Ur. Debo usar mi astucia para sobrevivir. Debo manipular las circunstancias para obtener lo que necesito. Esto era exactamente lo que Taré le había enseñado durante décadas en Mesopotamia. Pero hay algo aún más profundo aquí. La segunda vez que Abraham mintió sobre Sara fue en Gerar con Abimelech. Génesis 20, 1, 18. Esto sucedió muchos años después, cuando Abraham ya había recibido múltiples confirmaciones de las promesas de Dios. ¿Por qué un hombre de fe tan maduro cometería el mismo error dos veces? La respuesta está en Génesis 20:13, donde Abraham le dice a Abimelech: «Y aconteció que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú me harás. En todos los lugares a donde lleguemos, di de mí, mi hermano es». Increíble. Abraham revela que había hecho este plan desde el momento en que salió de Harán. Durante décadas había estado cargando con esta estrategia de supervivencia basada en el engaño. Esto nos enseña que la separación de las influencias paternas negativas no es un evento único. Es un proceso que puede tomar décadas completar. Desde una perspectiva moderna, podemos entender mejor este proceso. Los neurocientíficos han descubierto que los patrones de pensamiento aprendidos en la infancia crean autopistas neurales en el cerebro. Estos patrones se vuelven tan automáticos que funcionan por debajo del nivel de la conciencia. Cuando Abraham salió de Harán, llevaba consigo décadas de programación mental. Había aprendido que el mundo era un lugar peligroso donde los dioses eran caprichosos y donde la supervivencia dependía de la astucia y la manipulación. Cambiar estos patrones profundamente arraigados requería más que una decisión única. Requería un proceso continuo de renovación mental. Esto explica por qué Abraham tuvo que pasar por múltiples pruebas. Cada prueba no era solo para demostrar su fe, era para reprogramar su sistema nervioso, para crear nuevas autopistas neurales basadas en la confianza en Dios en lugar del temor y la manipulación. Examinemos más cuidadosamente el llamado original de Dios a Abraham en Génesis 12:1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este llamado tiene tres dimensiones progresivas: vete de tu tierra, separación geográfica y de tu parentela, separación sociocultural y de la casa de tu padre, separación psicológica y espiritual.
La mayoría de las personas se quedan en la primera dimensión, cambian de lugar, pero llevan consigo la misma mentalidad. Algunos avanzan a la segunda dimensión y cambian su círculo social, pero muy pocos llegan a la tercera dimensión, la separación completa de los patrones de pensamiento heredados. Abraham tuvo que aprender esto por etapas. Primera etapa, salió de Ur, separación geográfica parcial. Segunda etapa, salió de Harán después de la muerte de Taré, separación geográfica completa. Tercera etapa, desarrolló una nueva cosmovisión a través de múltiples encuentros con Dios, separación psicológica y espiritual. Pero la prueba suprema de que Abraham había completado su separación de la influencia de Taré vino con la orden de sacrificar a Isaac, porque aquí Dios le estaba pidiendo que hiciera exactamente lo opuesto a lo que Taré había hecho. Profundicemos en esta comparación devastadora. Según las tradiciones judías, cuando Abraham era niño, los astrólogos de Nimrod habían predicho que nacería un niño que desafiaría el sistema idólatra. Nimrod ordenó la muerte de todos los niños varones nacidos en ese tiempo. Taré, para salvar su propia vida y posición, estuvo dispuesto a entregar a Abraham. La historia se repite, pero con un propósito divino completamente diferente. Ahora era Abraham quien tenía que estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero había diferencias cruciales. Taré sacrificaba por temor al hombre. Abraham sacrificaba por reverencia a Dios. Taré sacrificaba para preservar su posición. Abraham sacrificaba para obedecer una promesa. Taré sacrificaba por un sistema creado. Abraham sacrificaba por el Creador. Taré sacrificaba sin esperanza. Abraham sacrificaba con fe en la resurrección. Taré había estado dispuesto a sacrificar a Abraham por preservar su posición en el sistema idólatra. Ahora Dios le pedía a Abraham que estuviera dispuesto a sacrificar a Isaac por obedecer al Dios verdadero. Hebreos 11, 17, 19 nos da la perspectiva de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo pensado que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¡Qué contraste! Taré había estado dispuesto a sacrificar a su hijo por miedo y egoísmo. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por fe y obediencia, pero con la plena expectativa de que Dios lo resucitaría. Hay una geometría espiritual hermosa en esta historia. Taré había detenido su viaje en Harán, que significa encrucijada en hebreo. Se había quedado en el punto medio, en la intersección entre dos mundos. Abraham completó el viaje hasta el monte Moria, que significa Dios proveerá. La diferencia era crucial. Taré sacrificaba por el sistema, Abraham sacrificaba por el Creador. Taré sacrificaba por temor, Abraham sacrificaba por fe. El monte Moria no fue elegido al azar. Según la tradición judía, Moria era el mismo lugar donde Abel había ofrecido su sacrificio aceptable a Dios. Era el lugar donde más tarde se construiría el templo de Salomón. Era el lugar donde, según muchos eruditos, Jesús sería crucificado siglos más tarde. Abraham no solo estaba siendo probado, estaba participando en un drama cósmico que se había estado desarrollando desde el principio de los tiempos. Cada generación tiene que decidir si será como Caín, ofreciendo sacrificios egoístas, o como Abel, ofreciendo sacrificios aceptables. Cuando Abraham levantó el cuchillo sobre Isaac, no solo estaba demostrando su obediencia a Dios, estaba cortando para siempre el último hilo que lo conectaba con la mentalidad de su padre. Imagínese ese momento. Abraham, con más de 100 años, temblando no por la edad, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Isaac, probablemente un joven fuerte que podría haber resistido, pero que se sometió voluntariamente porque confiaba en la fe de su padre. El cuchillo representaba más que un instrumento de sacrificio. En las culturas antiguas, el cuchillo era símbolo de autoridad,
de poder para dar vida o muerte. Cuando Abraham levantó el cuchillo, estaba declarando que reconocía la autoridad absoluta de Dios sobre la vida y la muerte. Pero cuando el ángel detuvo su mano, algo profundo cambió en el universo espiritual. Abraham había demostrado que estaba dispuesto a sacrificar lo más preciado por obedecer a Dios. En ese momento se rompió la maldición generacional que había comenzado con Taré. La separación de Abraham y Taré no fue solo un evento histórico, fue un patrón profético que se repite en cada generación. Cada vez que alguien decide seguir a Dios completamente, debe estar dispuesto a ser separado de las influencias que le impiden obedecer plenamente. Este patrón se manifiesta de diferentes maneras en cada generación. En la generación de Moisés, tuvo que separarse de la mentalidad esclavista de Egipto. No fue suficiente salir físicamente de Egipto. Tuvieron que sacar a Egipto de sus corazones. Por eso, vagaron 40 años en el desierto, para que muriera la generación que tenía mentalidad de esclavos. En la generación de David, tuvo que separarse de la mentalidad de Saúl. Saúl representaba el reino del hombre, impresionante por fuera, pero inseguro por dentro. David representaba el reino de Dios, aparentemente débil por fuera, pero poderoso por dentro. En la generación de los discípulos tuvieron que separarse de la mentalidad religiosa de los fariseos. Los fariseos habían convertido la religión en un sistema de reglas externas. Jesús les enseñó que el reino de Dios era una transformación interna. En nuestra generación tenemos que separarnos de la mentalidad del materialismo y el humanismo secular. Estas filosofías nos enseñan que el éxito se mide por lo que acumulamos, que la verdad es relativa, que el hombre es la medida de todas las cosas. Jesús mismo habló de esto cuando dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». No estaba promoviendo la falta de respeto familiar. Estaba estableciendo el principio de que el reino de Dios requiere una lealtad absoluta que trasciende incluso los lazos familiares. Expandamos esta enseñanza radical de Jesús. En Mateo 10, 34-37, Jesús dice: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí». Esta no es una enseñanza antifamilia. Jesús estaba explicando que el Evangelio es tan radical, tan transformador, que inevitablemente creará división entre aquellos que lo aceptan completamente y aquellos que se resisten a él. La espada que Jesús menciona es la espada de la separación. Así como Abraham tuvo que separarse de Taré, cada discípulo genuino de Jesús tendrá que separarse de cualquier influencia que le impida obedecer completamente al Señor. Pero aquí está la belleza del plan de Dios. Cuando Abraham se separó completamente de su padre, no perdió una familia, ganó una nación. No perdió una herencia, ganó una promesa eterna. Esta es una de las paradojas más hermosas del reino de Dios. Jesús lo expresó así en Marcos 10, 29-30. Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna». Abraham experimentó esta multiplicación literal. Cuando salió de Ur, era solo un hombre con su esposa estéril. Cuando murió, era el patriarca de una nación que se convertiría en tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero la multiplicación no fue solo numérica, fue cualitativa.
Abraham no solo ganó descendientes físicos, ganó descendientes espirituales. Pablo lo explica en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hoy, miles de millones de personas en todo el mundo, judíos, cristianos y musulmanes, consideran a Abraham como su padre espiritual. Un hombre que se separó de su padre terrenal se convirtió en el padre espiritual de una multitud innumerable. Taré murió siendo recordado solo como el padre de Abraham. Abraham murió siendo recordado como el padre de la fe y el amigo de Dios. Consideremos la tragedia de Taré. Tenía el mismo llamado que Abraham. Génesis 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Taré comenzó el viaje hacia la promesa, pero se detuvo en el punto medio. Harán se convirtió en su lugar de compromiso, el lugar donde lo bueno se convirtió en enemigo de lo perfecto. Vivió el resto de su vida en el casi. Casi llegó a la tierra prometida, casi vio cumplidas las promesas, casi se convirtió en el padre de la fe. ¿Por qué se detuvo Taré? Las Escrituras no nos dan una respuesta explícita, pero podemos inferir. Harán era un lugar próspero, un centro comercial importante. Taré probablemente encontró oportunidades de negocio allí. Era cómodo, era familiar, era suficientemente bueno. La comodidad se convirtió en su maldición. Taré cambió la promesa de Dios por la comodidad de Harán, cambió el todo de Dios por el suficiente del hombre. La separación que parecía una pérdida se convirtió en la ganancia más grande de la historia humana. Y todo porque un hombre estuvo dispuesto a decir sí a Dios, incluso cuando eso significaba decir no a la influencia de su padre. Pero aquí está la aplicación práctica para nosotros. La historia de Abraham y Taré no es solo historia antigua, es una parábola moderna sobre las decisiones que enfrentamos cada día. Cada día, cada uno de nosotros enfrenta la decisión de Harán. ¿Nos quedaremos en el punto medio de la comodidad y el compromiso o continuaremos hacia la promesa completa de Dios? La influencia de Taré en nuestras vidas puede tomar muchas formas: mentalidades limitantes que heredamos de nuestras familias, patrones de pensamiento que aprendimos en nuestra cultura, miedos que desarrollamos por experiencias pasadas, sistemas de creencias que nos impiden confiar completamente en Dios. La pregunta no es si tenemos influencias de Taré en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a identificarlas y separarnos de ellas? Si este contenido profundo tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita. Estas revelaciones bíblicas que cambian vidas son posibles gracias a personas como tú que valoran la enseñanza profunda de la palabra. Hazte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo o simplemente comparte este video para que más personas descubran estas verdades transformadoras que han estado ocultas en las Escrituras. Y recuerda, la historia de Abraham y Taré no es solo historia antigua, es un espejo que refleja las decisiones que tú y yo tenemos que tomar cada día. ¿Serás como Taré, que comenzó el viaje pero se detuvo en el punto medio? ¿O serás como Abraham, que obedeció completamente sin importar el costo? La elección es tuya, pero no es una elección que haces una sola vez. Es una elección que haces cada día, cada hora, cada momento. Cada vez que sientes la tensión entre la comodidad de lo familiar y el llamado de Dios hacia lo desconocido, estás parado en la encrucijada de Harán. ¿Qué harás con la influencia de Taré en tu vida? ¿La honrarás por encima de la voz de Dios? ¿O tendrás el valor de Abraham para separarte completamente sin importar el costo? La elección es tuya, pero recuerda,
Dios tiene una promesa esperando por aquellos que están dispuestos a separarse completamente de todo lo que les impide obedecer plenamente. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos ocultos de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido como si hubiera dos versiones de ti mismo luchando en tu interior? Una que parece conectada con algo divino y eterno, y otra que se siente pesada, limitada, terrenal. Pues resulta que esta sensación podría tener una explicación mucho más profunda de lo que imaginas. Existe un secreto enterrado en las páginas iniciales de la Biblia que ha permanecido oculto durante milenios. Un enigma que podría cambiar completamente tu comprensión sobre quién eres realmente y de dónde vienes. La mayoría de las personas leen el Génesis creyendo que conocen la historia. Dios crea el mundo, forma a Adán del polvo, luego a Eva de su costilla, y ahí comienza toda la humanidad. Caso cerrado, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que hay evidencia convincente de que esto no es toda la verdad? ¿Y si existieran no una, sino dos creaciones humanas completamente diferentes descritas en el Génesis? Estoy hablando de algo que va mucho más allá de diferencias literarias o estilos de escritura. Me refiero a la posibilidad real de que existieran dos tipos fundamentalmente distintos de seres humanos desde el principio mismo. Piénsalo, si realmente somos todos descendientes de una sola pareja, ¿por qué Caín tenía tanto miedo de encontrarse con otros después de matar a Abel? ¿Quiénes eran esos otros si supuestamente solo existían 4 personas en todo el planeta? Si esto te resulta inquietante o fascinante, quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir juntos podría explicar no solo los misterios del texto bíblico, sino también esa extraña dualidad que sientes dentro de ti mismo. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. Imagínate por un momento que eres testigo del momento más extraordinario de la creación. No hay martillos cósmicos, no hay herramientas divinas, solo el poder puro de la palabra hablada transformando el vacío en realidad. Sea la luz. Y la luz fue. Este es el Dios que encontramos en el primer capítulo del Génesis, Elohim. Un ser de poder tan inmenso que literalmente habla mundos enteros a la existencia. Cuando llega el 6º día, este mismo Elohim declara algo extraordinario. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Nota algo crucial aquí. No dice haré, dice hagamos, plural, colectivo. Y luego leemos, y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. ¿Captaste eso? No dice lo creó, sino los creó. Estamos hablando de una creación masiva, colectiva, simultánea, sin nombres individuales, sin ubicaciones específicas, sin limitaciones geográficas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La palabra hebrea usada aquí es bará, crear de la nada absoluta. Es un término reservado exclusivamente para actos divinos que no requieren materia prima. Esta humanidad no fue esculpida, moldeada o construida, fue hablada a la existencia. Y aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Estos seres fueron inmediatamente comisionados para llenar la tierra y sojuzgarla. No se les dio un jardín específico para cuidar, se les dio todo el planeta. ¿Dónde están estos seres ahora? ¿Qué pasó con esta primera humanidad? La respuesta tradicional es que esto es simplemente un resumen poético de lo que se describe en detalle en el capítulo siguiente. Pero cada vez más eruditos están cuestionando esta interpretación simplista.
¿Y si Génesis 1 no es un resumen sino un registro histórico de algo completamente diferente? ¿Y si describe la creación de seres espirituales, hechos a imagen de Elohim, destinados a gobernar desde una perspectiva cósmica y eterna? Piensa en las personas que has conocido que parecen tener una conexión especial con lo divino. Esos individuos que irradian una paz inexplicable, que parecen entender verdades profundas sin necesidad de estudiarlas. Personas que otros describen como diferentes o especiales de una manera que no pueden explicar. ¿Podrían ser descendientes de esa primera creación, portadores de un ADN espiritual que la mayoría de nosotros hemos perdido? Esta idea no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. Muchas tradiciones espirituales antiguas hablan de una raza dorada o hijos de la luz que existieron antes de la humanidad actual. Incluso algunos textos judíos antiguos sugieren que hubo múltiples experimentos divinos en la creación humana. Lo que hace que esta teoría sea aún más intrigante es lo que sucede cuando pasamos al capítulo siguiente del Génesis, porque allí encontramos una historia de creación completamente diferente, con un Dios diferente, usando métodos completamente diferentes. Si el Génesis 1 nos presenta a un Dios cósmico hablando humanidades enteras a la existencia, el Génesis 2 nos muestra algo radicalmente diferente. Un artesano divino trabajando con sus manos. De repente, el nombre cambia. Ya no es simplemente Elohim, sino Yahvé Elohim, una combinación que sugiere una transición de lo universal a lo personal. Y en lugar de hablar, este Dios se arremanga y se pone a trabajar. Toma polvo, el material más humilde imaginable, y comienza a esculpir. La palabra hebrea yatzar sugiere el trabajo cuidadoso de un alfarero, moldeando con precisión cada detalle. Este no es un acto de creación masiva, sino de artesanía íntima. Pero lo verdaderamente revolucionario sucede después. Yahvé Elohim se inclina sobre esta forma de arcilla y le da el beso de vida. Sopla directamente en las narices de esta criatura, transfiriendo algo de su propia esencia vital. Este es Adán, no hablado a la existencia desde la eternidad, sino formado del polvo temporal. Y a diferencia de la humanidad de Génesis 1, que fue enviada a llenar toda la tierra, Adán es colocado en un lugar específico, un jardín cerrado llamado Edén. ¿Por qué esta diferencia tan marcada? Porque Adán representa algo completamente nuevo, un experimento divino en libre albedrío. La humanidad espiritual de Génesis 1 parece haber sido creada en perfección, destinada para el dominio cósmico. Pero Adán es colocado en un entorno controlado, con reglas específicas y una prueba clara, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por primera vez en la historia de la creación, un ser inteligente tiene la capacidad real de elegir la desobediencia. ¿Por qué permitiría Dios esto? Porque el amor verdadero requiere elección verdadera. Y Dios estaba experimentando con algo que nunca antes había existido, un ser que pudiera amar auténticamente, porque también podía elegir no amar. Cuando Eva es formada del costado de Adán, no es una repetición del proceso creativo, sino su culminación. Ella no viene del polvo, sino de la vida ya existente. Representa la conexión, la intimidad, la posibilidad de relación profunda. Juntos, Adán y Eva se convierten en los prototipos de una nueva clase de humanidad, seres que pueden caer, pero también pueden ser redimidos, criaturas que pueden caminar con Dios en intimidad, pero también esconderse de Él en vergüenza. Esta es la humanidad con la que la mayoría de nosotros nos identificamos, imperfecta, luchadora, anhelante. Llevamos la imagen de Dios, pero también el peso de nuestras elecciones. Tenemos momentos de gloria divina y épocas de fracaso muy humano. Pero aquí viene la pregunta que ha intrigado a teólogos durante siglos.
¿Qué pasó cuando estas dos humanidades se encontraron? La historia de Caín es donde el misterio se vuelve imposible de ignorar. Después de cometer el primer asesinato de la historia, Caín expresa un temor que no tiene sentido si él, sus padres y su hermano muerto eran los únicos humanos en existencia. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cualquiera? ¿Quiénes? La respuesta tradicional es que tenía miedo de animales salvajes o de sus propios descendientes futuros. Pero estas explicaciones se sienten forzadas cuando lees el texto cuidadosamente. El miedo de Caín parece específicamente dirigido hacia otros humanos, y su eventual matrimonio con una mujer de origen no explicado refuerza la idea de que había poblaciones humanas existiendo paralelamente a la familia de Adán. Podría ser que Caín, al ser expulsado del jardín, estuviera entrando en el territorio de la primera humanidad, aquellos seres espirituales creados en Génesis 1 que habían estado llenando la tierra durante quién sabe cuánto tiempo. Esta teoría explicaría no solo el miedo de Caín, sino también la marca que Dios pone sobre él. No sería simplemente una protección contra la violencia aleatoria, sino una señal específica para identificarlo ante una población que podría no reconocerlo como uno de los suyos. Imagínate el impacto de este encuentro. Un hombre formado del polvo, marcado por el asesinato y la maldición, entrando en un mundo habitado por seres que nunca habían conocido el pecado, la muerte o la separación de Dios. ¿Cómo reaccionarían? ¿Con curiosidad? ¿Con rechazo? ¿Con compasión? La Biblia no nos da estos detalles, pero sí nos dice que la marca de Caín fue efectiva. Nadie lo mató. Esto sugiere que hubo encuentros, reconocimiento y algún tipo de respeto por la protección divina. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Pero el misterio se profundiza cuando consideramos las implicaciones a largo plazo. Si realmente existían dos tipos de humanidad, ¿qué pasó con la mezcla entre ellos? Génesis 6 nos habla de los hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres, produciendo una raza de gigantes llamados Nefilim. Muchos intérpretes han visto esto como una referencia a ángeles, pero ¿y si se refería a los descendientes de las dos creaciones humanas diferentes? Los hijos de Dios podrían ser los descendientes de la humanidad espiritual de Génesis 1, mientras que las hijas de los hombres serían las descendientes de Adán y Eva. El resultado de esta unión, los Nefilim, aparentemente fue tan problemático que contribuyó a la decisión divina de enviar el diluvio. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de estas dos humanidades? ¿Eran incompatibles? ¿Su mezcla creaba algún tipo de desequilibrio cósmico? Uno de los aspectos más fascinantes de esta teoría es cómo se refleja en los diferentes nombres usados para Dios en estos capítulos. En Génesis 1, consistentemente se usa Elohim, un término plural que sugiere majestuosidad, poder cósmico, trascendencia absoluta. Este es el Dios que habla universos enteros a la existencia sin esfuerzo aparente. Pero en Génesis 2, de repente aparece Yahvé Elohim, una combinación que añade el nombre más íntimo y personal de Dios. Yahvé es el nombre que Dios revela a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. ¿Por qué este cambio tan marcado? Una interpretación radical sugiere que estos nombres representan dos aspectos diferentes de la divinidad, operando en dos niveles diferentes de realidad. Elohim podría representar la fuente cósmica universal, el aspecto de Dios que opera a nivel galáctico y eterno. Este es el creador de la humanidad espiritual, destinada para el dominio cósmico.
Yahvé Elohim, por otro lado, representaría el aspecto más personal e inmanente de la divinidad, el que se involucra directamente con la materia, que experimenta con el libre albedrío, que camina en jardines y tiene conversaciones íntimas con sus criaturas. Esto no es politeísmo, sino una comprensión más profunda de la complejidad divina. Así como tú puedes ser simultáneamente un profesional serio en el trabajo y un padre juguetón en casa, Dios puede manifestarse de maneras radicalmente diferentes según el contexto y el propósito. La tensión que muchas personas sienten en su vida espiritual podría reflejar esta dualidad divina. Hay momentos en que experimentamos a Dios como una fuerza cósmica, vasta e incomprensible, y hay momentos en que lo sentimos como una presencia íntima, personal, casi tangible. Ambas experiencias son válidas porque ambas reflejan aspectos auténticos de la naturaleza divina. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si estas dos manifestaciones divinas crearon dos tipos diferentes de humanidad, ¿cuál es tu linaje espiritual? ¿Desciendes de la creación cósmica de Elohim o del experimento personal de Yahvé? O tal vez, como sugiere la historia de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, llevas dentro de ti el DNA de ambas creaciones. Esta pregunta nos lleva al corazón de por qué esta interpretación del Génesis resuena tan profundamente con la experiencia humana. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras dos personas diferentes? Una que aspira a lo divino y otra que está atrapada en lo mundano. Una que entiende verdades espirituales profundas y otra que lucha con debilidades muy humanas. Si la teoría de las dos creaciones es correcta, esta dualidad interior no es una falla en tu diseño, sino evidencia de tu herencia dual. Podrías ser portador tanto del DNA espiritual de Elohim como del DNA terrenal de Yahvé. En ti coexisten el ser cósmico destinado para el dominio eterno y el ser experimental capaz de elegir, caer y ser redimido. Esta perspectiva transforma completamente cómo entendemos el propósito de la vida humana. No estamos aquí simplemente para sobrevivir o incluso para prosperar. Estamos aquí como un experimento cósmico en progreso, seres únicos que combinan la perspectiva eterna de los espíritus creados con la experiencia temporal de los seres formados. Nuestras luchas no son obstáculos para superar, sino componentes esenciales de nuestra función cósmica. Cada vez que elegimos el bien sobre el mal, el amor sobre el miedo, la fe sobre la duda, estamos demostrando algo que nunca antes se había probado en el universo, que el libre albedrío puede coexistir con la bondad divina. Cada acto de perdón, cada momento de compasión, cada decisión de seguir amando a pesar del dolor, añade datos valiosos al experimento divino que somos. Desde esta perspectiva, incluso nuestros fracasos tienen propósito, porque también demuestran la capacidad de arrepentimiento, crecimiento y transformación que está incorporada en nuestro diseño. Una vez que comenzamos a ver este patrón de dualidad en el Génesis, lo encontramos repetido a lo largo de toda la Escritura. Considera a Abraham, llamado de entre los pueblos, representando la separación de lo común hacia lo sagrado, pero también profundamente humano en sus dudas y errores. Moisés, criado en el palacio de Faraón, elevación cósmica, pero también un fugitivo tartamudo con problemas de temperamento, realidad terrenal. David, ungido como rey mientras pastoreaba ovejas, lo espiritual intersectando con lo mundano, pero también un adúltero y asesino que necesitaba redención. Y finalmente, Jesús, completamente divino y completamente humano, la síntesis perfecta de las dos naturalezas que han estado en tensión desde el Génesis. En cada caso, vemos la misma dinámica. Seres que operan simultáneamente en dos niveles de realidad, llevando tanto la imagen divina como la experiencia terrenal. Esto sugiere que el patrón establecido en el Génesis no fue un accidente, sino el diseño fundamental,
para cómo la divinidad interactúa con la creación material. Y si esto es cierto, entonces tu propia experiencia de dualidad interior no es un problema a resolver, sino una característica a abrazar. Eres tanto el ser espiritual destinado para lo eterno, como el ser experimental navegando lo temporal. Y la tensión entre estos dos aspectos de tu naturaleza es precisamente lo que te hace capaz de funcionar como un puente entre dos mundos. Si esta interpretación del Génesis tiene algo de verdad, las implicaciones para cómo vivimos nuestras vidas son enormes. Primero, significa que tus aspiraciones espirituales más elevadas no son fantasías irreales, sino ecos de tu naturaleza cósmica auténtica. Cuando sientes que fuiste hecho para algo más grande que la rutina diaria, estás recordando tu herencia de la primera creación. Segundo, significa que tus luchas y limitaciones humanas no son obstáculos para tu espiritualidad, sino componentes integrales de tu propósito divino. A través de la experiencia de la imperfección, estás contribuyendo datos únicos al experimento cósmico del libre albedrío. Tercero, significa que no tienes que elegir entre ser espiritual o ser humano. Fuiste diseñado para ser ambos simultáneamente. Esta perspectiva libera de la presión imposible de ser perfecto y también de la desesperación de sentirse meramente animal. Eres una creación híbrida única, operando en la intersección entre lo eterno y lo temporal. Tus momentos de inspiración divina son tan reales como tus momentos de debilidad humana. Tu capacidad para la sabiduría trascendente es tan auténtica como tu necesidad de gracia para tus errores. Y quizás más importante, tu jornada espiritual no se trata de escapar de tu humanidad, sino de integrarla con tu divinidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que hemos estado explorando? ¿Eres descendiente de la creación espiritual de Elohim o del experimento terrenal de Yahvé? La respuesta más probable es ambos. Si la teoría de las dos creaciones es correcta, y si la historia bíblica de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres se refiere a esta combinación, entonces la mayoría de nosotros somos híbridos. Llevamos el DNA tanto de la perspectiva cósmica como de la experiencia terrenal. Somos simultáneamente seres eternos, temporalmente encarnados, y seres temporales, eternamente inspirados. Esta síntesis explica por qué la experiencia humana es tan paradójica. ¿Por qué podemos tener momentos de claridad divina y épocas de confusión muy humana? ¿Por qué aspiramos a la perfección, pero necesitamos gracia? ¿Por qué entendemos conceptos eternos, pero vivimos en tiempo lineal? No somos ángeles caídos ni animales evolucionados. Somos algo único en toda la creación, seres conscientes de dos mundos, capaces de operar en ambos, llamados a ser puentes entre lo divino y lo material. Y si esto es cierto, entonces cada momento de tu vida, cada decisión, cada lucha, cada triunfo, cada fracaso, está contribuyendo a un experimento cósmico cuyas implicaciones se extienden más allá de lo que podemos imaginar. Tu vida no es un accidente. Tu dualidad interior no es un defecto. Tu jornada entre la inspiración y la desilusión, entre la fe y la duda, entre el amor y el miedo, es exactamente lo que se suponía que fueras. Eres la prueba viviente de que lo divino y lo humano pueden coexistir. Eres la demostración de que el libre albedrío y la bondad divina son compatibles. Eres el experimento continuo en la posibilidad de redención universal. Y esa, amigo mío, es una responsabilidad y un privilegio cósmicos. Así que mientras concluimos este viaje a través de los misterios ocultos del Génesis, la pregunta ya no es ¿qué tipo de humano eres? La pregunta es, ahora que sabes lo que podrías ser, ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a abrazar tanto tu naturaleza cósmica como tu experiencia terrenal? ¿Vas a permitir que la tensión entre estos dos aspectos de tu ser te transforme en el puente que fuiste diseñado para ser?
Vas a reconocer que tus momentos más inspirados y tus fracasos más humanos son igualmente sagrados, igualmente parte del experimento divino que eres. Porque si hay algo que esta exploración del Génesis nos enseña, es que no fuiste creado para ser ordinario. Fuiste creado para ser extraordinario en formas que ni siquiera has comenzado a entender. La próxima vez que sientas esa tensión familiar entre tus aspiraciones más elevadas y tus limitaciones más frustrantes, recuerda, no es una contradicción que necesita resolverse, sino una característica que necesita celebrarse. Eres un ser cósmico en jornada terrenal. Eres un experimento divino en progreso. Eres la prueba viviente de que dos mundos pueden encontrarse y crear algo hermoso. Y tu historia, con todas sus contradicciones gloriosas, está apenas comenzando. El universo está esperando a ver qué harás con esta revelación. ¿Estás listo para abrazar la plenitud de lo que realmente eres? El Génesis era solo el comienzo. Tu Génesis personal comienza ahora. ¿Te has preguntado alguna vez si Cristo pronunció palabras que jamás han resonado en los muros de tu iglesia? Existe un legado de enseñanzas tan explosivo, tan transformador, que durante milenios completos fue considerado una amenaza y por esa razón permaneció sepultado bajo capas de censura histórica. No estamos refiriéndonos a especulaciones infundadas, sino a manuscritos genuinos, rescatados de refugios subterráneos, documentos antiquísimos que el tiempo había olvidado y que la narrativa oficial había censurado deliberadamente. ¿Cuál fue el motivo? Porque desvelaban una realidad demasiado revolucionaria para ser tolerada por las estructuras de poder religioso de aquella época. La revelación que vas a experimentar hoy no resulta cómoda para nada. De hecho, es profundamente incómoda porque penetra hasta lo más íntimo de nuestras convicciones espirituales y cuestiona aquello que siempre dimos por sentado como verdad absoluta. Este contenido te va a mostrar una dimensión de Jesús que muy pocas personas han llegado a contemplar. Un Cristo que predicaba sobre un reino que habita en el interior del ser, que llamaba a buscar la presencia divina en el silencio profundo del alma y no exclusivamente en edificios construidos con piedra y mortero. Una perspectiva que fue etiquetada como herética, pero que tal vez contenga más autenticidad que todo lo que nos transmitieron las enseñanzas tradicionales. En esta travesía, vamos a abrir nuestros ojos ante uno de los enigmas espirituales más impactantes del mundo cristiano: los textos apócrifos, documentos suprimidos, palabras atribuidas directamente al mismo Jesús, pero que jamás fueron proclamadas durante ninguna celebración litúrgica. ¿Por qué razón fueron mantenidas en secreto? ¿Quién tomó la decisión sobre lo que puedes o no puedes conocer? ¿Hasta qué punto nos han mantenido en la ignorancia bajo el pretexto de proteger nuestra fe? Permanece conmigo hasta el final, porque lo que vamos a desvelar tiene el potencial de revolucionar tu comprensión del cristianismo, de las instituciones eclesiásticas y de tu propia relación personal con lo divino. Este no es simplemente un video más entre tantos otros, es una búsqueda incansable de la verdad espiritual que fue acallada durante siglos. Y si has llegado hasta aquí, no ha sido por mera casualidad. Hay algo que las fuerzas celestiales desean revelarte. Antes de proseguir, necesito hacerte una petición importante. Suscríbete a este canal. La gran mayoría de las personas que consumen nuestros videos no han activado la suscripción, y eso nos impide continuar compartiendo estas verdades transformadoras. Si valoras las enseñanzas profundas, si te apasiona descubrir misterios religiosos y si consideras que la fe también constituye una búsqueda constante de respuestas, suscríbete en este momento y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es una auténtica revelación. Durante siglos interminables, la mayoría de los seguidores del cristianismo solamente han escuchado hablar de 4 relatos evangélicos: Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Para innumerables personas, esa constituye toda la historia completa. Pero lo que muy pocas almas conocen y que forma parte de los enigmas religiosos más intrigantes del cristianismo es que existieron decenas de otros manuscritos que también narraban la vida y las enseñanzas de Jesús. Escritos milenarios, algunos incluso con mayor antigüedad que ciertos libros del Nuevo Testamento actual, que fueron deliberadamente excluidos, silenciados y catalogados como heréticos. Estos textos son conocidos en la actualidad como los evangelios apócrifos o prohibidos, no necesariamente porque enseñaran mentiras o falsedades, sino porque presentaban una imagen de Jesús que no encajaba con la estructura religiosa que se estaba consolidando en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Pero surge una pregunta demoledora. ¿Por qué motivo alguien ocultaría palabras que supuestamente provenían del mismo Jesús? La respuesta, aunque resulte dolorosa de aceptar, tiene más relación con estrategia política que con propósito espiritual genuino. En los primeros siglos del movimiento cristiano, la Iglesia distaba enormemente de ser un organismo unificado y coherente. Existían múltiples comunidades cristianas con visiones completamente distintas y cada una de ellas preservaba sus propios escritos y enseñanzas particulares. Algunos grupos ponían énfasis en la divinidad de Jesús, mientras otros se enfocaban en su humanidad. Ciertos colectivos lo contemplaban como un Mesías de dimensiones cósmicas, mientras otros lo percibían como un sabio maestro espiritual. Y entre estos diversos grupos surgieron textos que transmitían enseñanzas profundas, frecuentemente de carácter místico, sobre el reino de Dios como una experiencia fundamentalmente interna, sobre la conexión directa del alma individual con el Padre Celestial, sin necesidad alguna de mediadores humanos o jerarquías religiosas institucionales. Estas visiones representaban una amenaza directa para el poder de quienes buscaban controlar la fe desde estructuras externas y centralizadas. Uno de los factores determinantes fue la urgencia de establecer una ortodoxia oficial, una verdad única y autoritaria, un catálogo definitivo de lo permitido y lo prohibido. Fue precisamente en ese momento histórico cuando comenzaron a definir qué evangelios eran considerados inspirados por Dios y cuáles representaban un peligro para el orden establecido. Los textos que no encajaban con la teología que la Iglesia oficial promovía fueron descartados sistemáticamente, no por carecer de espiritualidad auténtica, sino por ofrecer un exceso de libertad espiritual que resultaba incontrolable. Muchos de estos textos presentaban a un Jesús que no establecía templos físicos ni sacerdocios institucionales, sino que llamaba a cada persona individual a encontrar a Dios en las profundidades más íntimas de su corazón. Esa era una amenaza directa al modelo jerárquico que comenzaba a consolidarse con fuerza. Por esa razón, numerosos evangelios fueron literalmente enterrados en vasijas de barro, escondidos en cuevas remotas, como ocurrió con los famosos manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, que fueron descubiertos en el año 1945. Lo más impactante de todo es que varios de esos textos contienen frases atribuidas a Jesús que suenan completamente auténticas, rebosan sabiduría profunda, algunas incluso muy similares a las que encontramos en los evangelios canónicos tradicionales. Entonces surge la pregunta que perturba profundamente muchas conciencias. ¿Y si lo que nos ocultaron contenía fragmentos genuinos del verdadero mensaje de Cristo? ¿Y si una pieza fundamental del rompecabezas espiritual fue arrancada para siempre por motivos puramente políticos? Estos misterios religiosos nos invitan a cuestionar, no para destruir o debilitar la fe, sino para profundizarla y enriquecerla, porque si realmente creemos que la verdad nos hará libres, como declaró el propio Jesús en Juan 8:32, no podemos temer buscarla, incluso si ella se encuentra en páginas que nos dijeron
que no debíamos leer jamás. Así comienza nuestra exploración fascinante. Vamos a adentrarnos en estos textos prohibidos con respeto genuino, sin prejuicios preconcebidos y con el corazón completamente abierto, no para crear confusión innecesaria, sino para despertar una fe más madura, más consciente, más íntima y personal. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Lo que está por venir va a desafiar absolutamente todo lo que creías saber sobre los evangelios tradicionales. Y el primero de ellos, quizás el más intrigante de todos, es el que lleva el nombre de uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, Tomás. Pero antes de adentrarnos en sus enseñanzas revolucionarias, es necesario comprender qué lo hace tan polémico y tan poderoso a la vez. Imagínate por un momento encontrar un libro ancestral que afirma contener las palabras secretas que Jesús reveló únicamente a sus discípulos más cercanos e íntimos. Eso es precisamente lo que pretende ser el Evangelio de Tomás, descubierto entre los manuscritos de Nag Hammadi en 1945. Este texto conmocionó tanto al mundo académico como al religioso de manera extraordinaria. Contiene exactamente 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos enigmáticos, provocadores y profundamente espirituales. Lo que llama poderosamente la atención es que no relata milagros espectaculares, ni la crucifixión, ni la resurrección gloriosa. No presenta una narrativa cronológica, únicamente palabras puras. Pero, ¿qué clase de palabras extraordinarias? Algunas coinciden perfectamente con los evangelios canónicos. Otras parecen llevarnos hacia una comprensión radicalmente distinta de quién fue realmente Jesús y qué quiso transmitir a la humanidad. Y es precisamente ahí donde comienzan los misterios religiosos más inquietantes y fascinantes. En este evangelio particular, Jesús no aparece como una figura distante y divinamente inalcanzable, sino como un guía espiritual que invita constantemente a la transformación interior profunda. Uno de los dichos más conocidos declara: si extraes lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo extraes, eso que no extrajiste te destruirá. Evangelio de Tomás, Logión 70. ¿Qué quería expresar exactamente con esa declaración? ¿No suena como un llamado directo a la introspección profunda, al despertar espiritual completamente personal? En este texto revelador, Jesús habla del reino de Dios no como un destino futuro y lejano, sino como una realidad completamente presente, accesible en este momento y oculta dentro de cada ser humano individual. No hay templo físico, no hay sacerdocio institucional, no hay organización religiosa, solo el alma individual y Dios en comunión directa. Y para muchos líderes religiosos de aquella época, eso era simplemente inaceptable e intolerable, porque un mensaje que coloca todo el poder espiritual dentro del individuo rompe completamente con la dependencia de las estructuras religiosas externas. Y aquí surge la gran pregunta fundamental: ¿por qué razón la Iglesia declaró este texto como herético y peligroso? Algunos estudiosos especializados argumentan que no fue por el contenido espiritual en sí mismo, sino por el contexto histórico en el que fue utilizado. El Evangelio de Tomás fue adoptado entusiastamente por los gnósticos, un grupo de cristianos primitivos que creía firmemente que la salvación venía a través del conocimiento interior profundo, la gnosis, más que por la fe ciega o la obediencia mecánica a reglas externas impuestas. Para ellos, Jesús no murió principalmente para pagar pecados acumulados, sino para enseñarnos a recordar quiénes somos realmente en nuestra esencia más profunda.
Esta visión espiritual, aunque extraordinariamente poderosa, fue considerada peligrosa por una iglesia que empezaba a formar una teología única y completamente centralizada. Por esa razón, textos como este fueron escondidos deliberadamente, quemados sistemáticamente o simplemente olvidados, hasta que el desierto los devolvió milagrosamente al mundo. Lo más impresionante de todo es que cuando uno lee este evangelio sin miedo paralizante, con el corazón completamente abierto, algo resuena profundamente en el interior. Hay una belleza serena en las palabras atribuidas a Jesús. No hay odio destructivo, ni violencia, ni amenazas de castigo eterno. Hay sabiduría pura, hay profundidad abismal, hay misterio sagrado. No se impone absolutamente nada por la fuerza. Se invita constantemente a descubrir, y esa puede ser la razón fundamental por la cual tantas personas hoy en día, incluyendo teólogos respetados, historiadores serios y buscadores espirituales genuinos, están volviendo sus ojos hacia estas páginas perdidas en el tiempo. No para reemplazar completamente la Biblia tradicional, sino para completarla con nuevos matices y dimensiones. Porque estos misterios religiosos no solo desafían nuestra comprensión limitada de Jesús, también enriquecen profundamente nuestra relación personal con Él. Entonces surge la pregunta definitiva: ¿es el Evangelio de Tomás una herejía peligrosa o una joya espiritual enterrada por el tiempo? Esa respuesta no puede provenir únicamente de concilios oficiales o decretos institucionales. Tiene que brotar del encuentro personal directo con las palabras, de una lectura que no sea guiada por el miedo paralizante, sino por el anhelo genuino de verdad. Y si ese texto realmente contiene fragmentos auténticos de lo que Jesús expresó, ¿cómo podemos ignorarlo completamente? En la siguiente parte vamos a explorar exactamente eso. ¿Qué enseñanzas específicas aparecen allí sobre el reino de Dios? ¿Y por qué fueron consideradas tan revolucionarias para su época y para la nuestra actual? Si hay algo que sorprende profundamente en los llamados evangelios prohibidos, especialmente en el de Tomás, es la insistencia constante en una verdad que lo cambia absolutamente todo. El reino de Dios no es un lugar geográfico lejano, ni un paraíso futuro prometido, ni un premio exclusivo reservado para unos pocos justos seleccionados. Es una realidad viva y palpitante, completamente presente, escondida dentro de cada ser humano individual. En el Logion 3 del Evangelio de Tomás, Jesús declara: si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. ¿Qué significa exactamente esta declaración revolucionaria? Que no se trata de buscar desesperadamente afuera, sino de mirar conscientemente hacia adentro. Estos misterios religiosos no solo nos fascinan intelectualmente, nos confrontan existencialmente. Este mensaje era y continúa siendo profundamente subversivo para cualquier estructura de poder. Si el reino habita dentro de mí, entonces, ¿para qué necesito intermediarios humanos? ¿Para qué necesito estructuras religiosas complejas que me digan exactamente cómo conectarme con Dios? ¿No es eso precisamente lo que Jesús criticaba duramente en los fariseos que ponían cargas pesadas sobre los demás sin mover un dedo para aliviarlas? Mateo 23:4. En estos textos reveladores, Jesús no parece estar fundando una nueva religión institucional, sino más bien despertando a las personas para que recuerden su origen divino olvidado. Enseña que todos somos hijos de la luz eterna, que la chispa de lo infinito habita en nuestro interior y que al reconocerla conscientemente nos transformamos completamente. El reino ya está aquí, presente en este momento. El problema fundamental es que no lo percibimos porque nuestros ojos espirituales están profundamente dormidos. Este tipo de enseñanza no encajaba en absoluto con la visión institucional que se estaba formando sólidamente en los primeros siglos del cristianismo.
Un reino invisible, completamente interior, sin jerarquías humanas, sin templos de piedra. Era absolutamente incontrolable desde el punto de vista político. ¿Cómo se puede gobernar efectivamente sobre personas que creen firmemente que el templo de Dios es su propio corazón individual? Esta visión completamente descentralizada era incompatible con el deseo creciente de uniformidad doctrinal y control institucional, y así muchas de estas enseñanzas revolucionarias fueron deliberadamente silenciadas. Sin embargo, en pleno siglo XXI, estamos presenciando un resurgir poderoso de ese mensaje ancestral. Las personas están buscando desesperadamente una fe más auténtica, más vivencial, menos mediada por dogmas rígidos y más conectada directamente al espíritu puro. Y es precisamente ahí donde estos misterios religiosos vuelven con fuerza renovada, como un eco del pasado que nos invita urgentemente a volver al origen primordial. Pero no debemos cometer el error de idealizar estos textos únicamente porque fueron prohibidos oficialmente. Hay que leerlos con discernimiento espiritual, con oración genuina y con el corazón completamente abierto. Porque aunque no estén incluidos en nuestras Biblias tradicionales, muchos de sus mensajes fundamentales resuenan perfectamente con las enseñanzas de Jesús, que ya conocemos y amamos. El reino de Dios no viene con advertencia observable, porque el reino está entre ustedes. Lucas 17, 20, 21. Esa frase pronunciada en los evangelios canónicos tiene una conexión directa e innegable con lo que encontramos en Tomás y otros textos gnósticos similares. ¿Y si la verdad ha estado siempre frente a nosotros, pero no supimos mirarla desde el ángulo correcto? ¿Y si lo prohibido no era realmente peligroso, sino liberador? En el próximo segmento vamos a profundizar meticulosamente en cómo y por qué se decidió qué evangelios eran válidos y cuáles debían ser rechazados categóricamente. Porque entender quién tuvo el poder real de seleccionar las palabras que tú y yo podíamos leer es fundamental para reconstruir el rompecabezas completo de nuestra fe. Y puede que lo que descubramos ahí te deje completamente sin palabras. Una de las preguntas más perturbadoras y a la vez fascinantes de todos los misterios religiosos es: ¿quién tuvo realmente la autoridad para decidir qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles serían descartados para siempre? Porque no fue Dios quien descendió del cielo con una lista ya elaborada y definitiva. Fue un proceso completamente humano, extraordinariamente complejo, repleto de debates acalorados, presiones políticas intensas y decisiones que en muchos casos fueron motivadas más por el deseo de unidad eclesiástica que por la fidelidad absoluta al mensaje original de Jesús. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía una sola Biblia unificada. Las comunidades cristianas leían distintos textos según su ubicación geográfica específica, sus líderes particulares y sus tradiciones locales heredadas. Algunos grupos utilizaban el Evangelio de Pedro, otros preferían el de Tomás, otros aún más misteriosos como el de María Magdalena o el de Felipe. Todo eso cambió dramáticamente cuando la Iglesia comenzó a institucionalizarse sistemáticamente. Fue entonces cuando surgió la necesidad urgente de establecer un canon oficial, una lista autoritaria de libros considerados inspirados directamente por Dios. Pero ese proceso no fue rápido ni transparente, tardó siglos completos en consolidarse. El primer intento serio de establecer un canon lo propuso Marción en el año 140 después de Cristo, quien eliminó completamente el Antiguo Testamento y seleccionó únicamente algunos escritos específicos de Pablo. Fue criticado duramente por las autoridades, pero paradójicamente su iniciativa obligó a la Iglesia oficial a hacer exactamente lo mismo, definir qué sí y qué no debía ser leído por los fieles. Y eso nos lleva directamente al siglo IV, al famoso concilio de Nicea en el año 325, convocado personalmente por el emperador Constantino.
Aunque este concilio no definió el canon bíblico de manera definitiva, como algunos creen erróneamente, sí sentó las bases sólidas para una iglesia completamente unificada bajo el poder absoluto del Estado romano. Y esa unión política requería necesariamente un libro único, una verdad única, una doctrina única. Con el paso del tiempo, concilios posteriores como el de Hipona en 393 después de Cristo y el de Cartago en 397 después de Cristo comenzaron a establecer meticulosamente la lista que hoy conocemos como el Nuevo Testamento oficial. Pero es aquí donde debemos hacer una pausa reflexiva, porque esos concilios trascendentales no fueron dirigidos por pescadores humildes ni por discípulos sencillos. Fueron dirigidos por obispos poderosos, muchos de ellos ya completamente alineados con el poder imperial dominante. La fe pura se estaba mezclando peligrosamente con la política, y eso siempre trae consecuencias impredecibles. Textos que hablaban de un Jesús más humano, más místico, más libre de ataduras institucionales, fueron sistemáticamente rechazados. Se prefirió deliberadamente una narrativa que pudiera ser predicada masivamente, fácilmente controlada y adaptada perfectamente a una estructura jerárquica vertical. Y así, los otros evangelios quedaron definitivamente fuera del canon oficial. No porque fueran necesariamente falsos, sino porque eran profundamente incómodos para el poder establecido. Entonces, cuando abrimos la Biblia hoy y leemos los evangelios canónicos, debemos hacerlo con gratitud genuina, sí, pero también con plena conciencia histórica, porque hubo una selección deliberada, hubo exclusión sistemática, hubo voces que no fueron escuchadas jamás. Y si creemos en un Dios que habla constantemente, también debemos creer que su voz no está limitada exclusivamente a lo que unos pocos decidieron preservar oficialmente. Quizás Dios también habló en esos textos que el polvo cubrió durante siglos, y ahora que han sido encontrados milagrosamente, ¿no deberíamos al menos escucharlos con respeto? No para rebelarnos destructivamente, sino para madurar en la fe, porque estos misterios religiosos no nos alejan de la verdad. Al contrario, nos acercan a ella con una mirada más completa y madura. En el próximo capítulo vamos a profundizar meticulosamente en cómo el poder político del Imperio Romano moldeó definitivamente el rostro de la Iglesia y lo que eso significa para nuestra búsqueda espiritual actual. ¿Fue realmente una decisión guiada por el Espíritu Santo o por el interés calculado de mantener el control sobre millones de almas? Cuando hablamos del Concilio de Nicea, muchas personas imaginan un grupo de santos reunidos en oración profunda, buscando con humildad genuina la guía del Espíritu Santo. Pero la realidad histórica fue mucho más compleja y también mucho más humana de lo que nos enseñaron. Este concilio, celebrado en el año 325 después de Cristo, no fue convocado por una necesidad espiritual auténtica de los cristianos, sino por una urgencia política inmediata del emperador Constantino. El Imperio Romano estaba peligrosamente dividido por disputas teológicas intensas, y Constantino, recién convertido al cristianismo, aunque más por interés político calculado que por fe auténtica, necesitaba desesperadamente unificar al pueblo bajo una sola religión, una sola doctrina y un solo libro sagrado. Es aquí donde esta historia de fe se entrelaza con uno de los misterios religiosos más controversiales de toda la historia. La Biblia, tal como la conocemos actualmente, fue moldeada directamente por un emperador romano. Aunque el Concilio de Nicea no definió el canon bíblico de forma oficial e inmediata, sí fue un punto de inflexión absolutamente decisivo. Allí se debatieron ideas profundamente complejas. ¿Jesús era Dios o solo un hombre iluminado? ¿Fue creado o es eternamente existente? ¿Cómo debía entenderse exactamente la Trinidad? Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación. Un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe.
Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Estas discusiones no eran meros detalles teológicos abstractos, eran cuestiones fundamentales que decidirían qué tipo de cristianismo sobreviviría y cuál sería etiquetado como herejía peligrosa. Los obispos asistentes, muchos ya profundamente influenciados por el poder y el prestigio social, votaban más como políticos experimentados que como discípulos espirituales genuinos. Y poco a poco se construyó meticulosamente una versión de la fe que sería fácil de enseñar masivamente, de controlar efectivamente y de imponer autoritariamente. No fue un acto de revelación divina inmediata, sino un proceso largo y deliberado con muchas exclusiones completamente intencionales. Uno de los puntos más delicados fue decidir qué escritos serían leídos públicamente en las iglesias oficiales. ¿Y qué pasó con los evangelios que hablaban de un Jesús que enseñaba en secreto, o que otorgaba poder espiritual a las mujeres como el Evangelio de María, o que enfatizaban el reino interior como el de Tomás? Fueron considerados peligrosos, subversivos, completamente incompatibles con la nueva estructura eclesial que se estaba construyendo sistemáticamente. Entonces se decidió autoritariamente que solo ciertos textos específicos podían circular libremente. Lo demás sería apagado para siempre. Así el canon del Nuevo Testamento empezó a tomar forma definitiva, no por mandato divino directo, sino por selección humana cargada de intereses políticos y temores institucionales. El resultado de ese proceso fue una Biblia poderosa, sí, pero también deliberadamente limitada, porque al centrarse únicamente en lo que era funcional para una iglesia imperial, muchas otras voces quedaron sepultadas en el silencio eterno. Voces que hablaban del amor radical, sin condiciones, del perdón absoluto, de la libertad espiritual que no depende de ritos ceremoniales ni jerarquías humanas. Y ahora, siglos después, cuando esos textos reaparecen milagrosamente desde el polvo de la historia, nos enfrentamos a una pregunta urgente e ineludible. ¿Tenemos el valor de escucharlos? Porque quizás allí se encuentren piezas del mensaje de Jesús que fueron dejadas atrás no por error accidental, sino por decisión política calculada. En la siguiente parte vamos a analizar con mayor profundidad si ese proceso de exclusión fue realmente espiritual o si escondía una lucha despiadada por el control religioso. ¿Hasta qué punto el poder romano influenció en lo que creemos hoy? ¿Y cómo cambiaría tu fe si descubres que lo prohibido contiene una verdad que tu alma anhelaba desesperadamente? Cuando uno mira hacia atrás al nacimiento de la iglesia institucionalizada, no puede evitar hacerse una pregunta que arde intensamente en el alma. ¿La fe fue genuinamente protegida o deliberadamente manipulada? Porque lo que comenzó como un movimiento espiritual, liderado por pescadores humildes, mujeres valientes y marginados sociales, pronto se convirtió en una maquinaria religiosa poderosa unida al poder de emperadores y reyes. ¿Cómo ocurrió exactamente esa transformación? ¿En qué momento preciso el mensaje de amor, libertad y humildad se transformó en una estructura jerárquica, rígida, con poder absoluto sobre millones de almas? Este es uno de los grandes dilemas de la historia cristiana y también uno de los misterios religiosos más impactantes de todos los tiempos. La fe en Jesús fue en muchos momentos históricos utilizada como instrumento político directo. Después del Concilio de Nicea, el cristianismo dejó de ser perseguido violentamente para convertirse en religión oficial del imperio, y con eso vino inevitablemente la necesidad de control absoluto.
Ya no se trataba únicamente de predicar el Evangelio con amor, sino de establecer dogmas rígidos, imponer ortodoxias oficiales, condenar herejías peligrosas y muchas veces suprimir brutalmente voces disidentes. Textos que exaltaban la experiencia personal directa con Dios o que hablaban de un Jesús que no necesitaba templos físicos ni sacerdotes intermediarios eran profundamente incómodos. En un imperio, lo que no puede ser controlado debe ser eliminado sistemáticamente. Y así se tejió cuidadosamente una narrativa única, completamente autorizada, que pasaría a ser la verdadera historia oficial. Pero, ¿verdadera para quién exactamente? ¿Para el corazón que busca sinceramente a Dios o para el trono que busca poder político? A lo largo de los siglos posteriores, esa tensión constante entre espiritualidad auténtica y política nunca desapareció completamente. Las cruzadas sangrientas, la Inquisición despiadada, la venta corrupta de indulgencias, la quema sistemática de libros y personas son heridas abiertas que nos obligan a reconocer que muchas veces, en nombre de Jesús, se hizo exactamente lo contrario a lo que Él enseñó. ¿Acaso no dijo Jesús claramente en Mateo 23:11 que el mayor entre ustedes será su servidor? Entonces, ¿cómo llegamos a una estructura donde el poder se acumula arriba y la humildad se exige abajo? Estas contradicciones profundas no anulan la verdad del Evangelio, pero nos llaman urgentemente a cuestionar las interpretaciones que recibimos y, sobre todo, nos invitan a volver al origen puro, a las palabras del Maestro limpias de intereses políticos. Lo más duro de aceptar es que muchos de estos actos terribles no fueron cometidos por enemigos declarados de la fe, sino por quienes decían protegerla celosamente. Esa es la paradoja más dolorosa.